Hola viajeros del tiempo, yo soy Lucas Hernández, bienvenidos al canal Cómo era el mundo. Hoy vamos a observar cómo era el mundo del fútbol, la última parte de la serie de videos sobre la historia deportiva de la década de 1900 a 1909. Antes de iniciar el video te pido que te suscribas al canal, le des like al video, dejes un comentario, actives las notificaciones para que sepas cuando subo contenido y compartas el link para que más personas puedan ver este video. En este video vamos a repasar la historia del fútbol, más conocido como el deporte rey, el cual en el año 1863 en la ciudad de Londres, con la creación de la Asociación Inglesa de Fútbol, el primer reglamento y el primer partido disputado en diciembre de ese año, da inicio a su historia moderna. La primera competición de fútbol en crearse fue la FA Cup, la cual desde 1871 se disputa en Inglaterra, siendo el torneo más antiguo del mundo y el cual continúa desarrollándose hasta la actualidad. Años después la primera liga se inició en 1888, también en Inglaterra, siendo estas las pioneras en los sistemas de competición que actualmente se ven en casi todo el mundo. En Sudamérica, la primera liga en fundarse fue la Liga Argentina en 1891. El fútbol de esa época era completamente distinto al actual en muchos aspectos, como lo son las reglas de juego, debido a que no existían las sustituciones y en caso de lesión el jugador continuaba jugando o el equipo quedaba con un integrante menos el resto del partido. Aunque las expulsiones existían, las tarjetas amarillas y rojas no se verían sino más de 100 años después de la creación del fútbol. Otra diferencia era el espíritu amateur que tenía el deporte, debido a que era mal visto la profesionalización de esta práctica. Además de esto, también el valor era completamente diferente de los que vemos hoy en día. Otra gran diferencia es el sistema de puntuación que tenía esa época, donde la victoria solo daba 2 puntos y el empate solo daba 1, igual que hoy en día. Paso a paso vamos a ir descubriendo la evolución del deporte rey a través de los años. Para empezar este video vamos a ver los hechos más destacados y la fundación de equipos durante la década de 1900 a 1909. Continuemos. Año 1900. En Roma, Italia, se funda la Sociedad Sportiva Lazio, el segundo club de fútbol más importante de la ciudad italiana. 27 de febrero. En Múnich, Alemania, se funda el club de fútbol Bayern Múnich, el club más importante del país germano. 18 de marzo. En Ámsterdam, Países Bajos, se funda el Fútbol Club Ajax, quien en años futuros será el dominador del fútbol europeo. 25 de mayo. En Montevideo, Uruguay, se inaugura el Estadio Gran Parque Central, estadio del Club Nacional de Fútbol, en el que se jugó el primer partido de la historia de la Copa Mundial de Fútbol el 13 de julio de 1930. Esto lo veremos más adelante en la historia del fútbol. 28 de octubre. En Barcelona, España, se funda el Real Club Deportivo Español. El Club Periquito es el rival del derbi catalán que lo enfrenta contra el Barcelona. Año 1901. 15 de febrero. En Lima, Perú, se funda el Club Alianza Lima, bajo el nombre Sport Alianza. Este es uno de los clubes más grandes del fútbol peruano. 25 de mayo. En Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético River Plate, el club más grande de la Argentina, además cantera de grandes jugadores que veremos en futuros videos. 8 de julio. Se funda en Cusco el Club Cienciano, emblemático club de la ciudad imperial y único club peruano hasta la fecha en conseguir títulos internacionales, consiguiendo la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. 28 de octubre. En México se funda el Pachuca Athletic Club, uno de los equipos más ganadores de la Conca Champions. Año 1902. El 6 de marzo en Madrid, España, se funda la Sociedad Madrid Fútbol Club, más conocido actualmente como Real Madrid. Este es el club más ganador a nivel europeo, además de ser el reciente campeón de la UEFA Champions League. El 5 de abril en Glasgow, Escocia, ocurre la tragedia de Ibrox Park, al derrumbarse la parte trasera de una de las tribunas durante el partido entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, dejando un saldo de 25 personas fallecidas y 517 heridas. Este es el primer incidente en un estadio de fútbol de los muchos que veremos durante esta serie. 21 de julio.
En Río de Janeiro, Brasil, se funda el equipo Fluminense Fútbol Club, uno de los clubes más famosos en Río de Janeiro y actual campeón de la Copa Libertadores. 25 de julio. En Paraguay se funda el Club Olimpia de Asunción. El Decano es el equipo más importante de Paraguay y el único en conseguir títulos internacionales. Año 1903. En Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina, nace el equipo de fútbol Racing Club de Avellaneda. 26 de abril. En Madrid, España, se funda el Club Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes de España y rival del derbi madrileño que lo enfrentará contra el Real Madrid. 3 de noviembre. Se funda el Club Atlético Newell's Old Boys en la ciudad de Rosario, Argentina. La Lepra ha sido finalista en 2 ocasiones de la Copa Libertadores, siendo el equipo más importante en Rosario. Año 1904. 28 de febrero. En Lisboa, Portugal, se funda el Club de Fútbol Benfica, primer equipo portugués en ganar la Copa de Europa, además de poseer la misteriosa maldición de Bela Gutmann. 1 de mayo. En París, Francia, se funda la Federación Internacional de Fútbol Asociado, más conocida hoy en día como FIFA, organismo mundial rector del fútbol, que en mi opinión siempre ha sido una entidad nefasta que intenta controlar algo que es de todos y que poco a poco ha ido matando el fútbol como lo conocemos. Además de esto, es una entidad muy corrupta, la cual tiene más sombras que luces, y esto lo veremos a través de este largo camino. 1 de julio. En Leverkusen, Alemania, se funda el Bayer Leverkusen. El equipo tiene un horrible apodo que lo hace conocido como el Leverkusen por sus fracasos a finales de los 90 e inicios de los 2000. Aunque en esta temporada el Leverkusen se quitó este estigma quedando campeón de la Liga y de la Copa Alemana. 4 de agosto. En Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético Independiente, quien es el equipo más ganador de la Copa Libertadores. Como dato curioso, el estadio Independiente y de Racing está separado por unas cuantas calles, algo que es muy especial al momento de disputar algún clásico. 15 de agosto. En Buenos Aires, Argentina, se funda la Asociación Atlética Argentinos Juniors, equipo que formó al más grande jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Además, ha ganado una Copa Libertadores. Año 1905. 10 de marzo. En Londres, Inglaterra, se funda el Chelsea Football Club, equipo que partió la historia del fútbol en 2. Esto lo veremos más adelante en la serie. 3 de abril. En Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de la Argentina, quien protagoniza junto a River Plate el clásico más vibrante del mundo conocido como el Superclásico argentino. 4 de agosto. En La Plata, Argentina, se funda el Club Estudiantes de La Plata. Los pincharratas son muy reconocidos en Argentina y Latinoamérica debido a la obtención de múltiples títulos nacionales y continentales. 14 de octubre. En Sevilla, España, se funda el Sevilla Fútbol Club. El club andaluz es el más ganador de la UEFA Europa League. Dato curioso, nunca ha perdido una final de dicha competición. Año 1906. 8 de mayo. En México, en la ciudad de Guadalajara, se funda el Club de Fútbol Guadalajara, más conocido como las Chivas. El rebaño sagrado es el segundo equipo más popular de México. Año 1907. 15 de abril. En la ciudad de Santa Fe, Argentina, se funda el Club Atlético Unión, pionero en el fútbol santafesino y del interior del país gaucho. 17 de octubre. En Italia se funda el Club de Fútbol Atalanta. El equipo italiano es el actual campeón de la UEFA Europa League. Como dato curioso, antes de este título continental, el Atalanta solo había ganado una Copa Italia en la temporada 1962-1963. Año 1908. El 9 de marzo en Milán, Italia, se funda el Fútbol Club Internazionale de Milano, uno de los equipos más reconocidos de las tierras italianas, múltiple ganador de ligas y de la Champions League. 1 de abril. En Buenos Aires, Argentina, el sacerdote Lorenzo Massa funda el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
El Cuervo es uno de los clubes más importantes de la Argentina y posee en sus vitrinas una Copa Libertadores, además de múltiples títulos nacionales. Año 1909. 7 de septiembre. En San Sebastián, España, se funda la Real Sociedad, equipo ganador de Liga y de Copa del Rey. 19 de diciembre. En la ciudad de Dortmund, Alemania, se funda el Borussia Dortmund, actual subcampeón de la UEFA Champions League, además de uno de los equipos más importantes en el país bávaro. Para continuar, vamos a repasar los hechos más destacados en cada una de las mejores ligas y copas de Europa y Sudamérica. El fútbol inglés era el más antiguo y estructurado con su sistema de liga y copa. El Big Six de esta época era muy diferente al que conocemos hoy en día. Repasemos los equipos más relevantes de este país durante la década. La Premier League o la Football League, como se conocía en ese entonces, tuvo un claro dominador, el Newcastle, quien ganó 3 títulos además de obtener un tercer lugar. En la FA Cup logró llegar a la final en 3 ocasiones, aunque no logró ganar ninguna de ellas. El Sheffield Wednesday fue otro de los equipos destacados, con 2 títulos de liga y un tercer lugar, además de lograr un título y un subtítulo en la FA Cup. Liverpool, uno de los equipos más importantes en la actualidad, durante esta década logró sus 2 primeras ligas. Otro equipo destacado era el Aston Villa. Este era el equipo más importante de Inglaterra durante este tiempo, debido a que era el que mayor cantidad de ligas tenía, como lo veremos más adelante. Durante este tiempo obtuvo una liga y 2 subtítulos, además de lograr una FA Cup. El Sunderland en esta década tuvo mucha figuración en la liga, obteniendo un título, un subtítulo y 3 terceros lugares. Otro equipo famoso en la actualidad, como el Manchester United, obtuvo sus 2 primeros títulos durante este tiempo, al ganar una liga y una FA Cup. En la FA Cup el equipo más ganador fue el Bury, quien ganó 2 ediciones del torneo en este lapsus de tiempo. Otro equipo que fue protagonista fue el Everton. Los Toffees en la FA Cup lograron un título y un subtítulo. Cabe resaltar que aunque en la liga no fueron campeones, sí tuvieron grandes campañas con 3 subtítulos y 2 terceros lugares. Sheffield United tuvo destacadas actuaciones en ambos torneos. En la FA Cup obtuvo un título y un subtítulo, y en la liga obtuvo un subtítulo. Otros equipos destacados en Inglaterra fueron el Wolverhampton con una FA Cup, el Manchester City con una FA Cup, un subtítulo y 2 terceros lugares en la liga, y el Tottenham con una FA Cup. Veamos el cuadro de honor de la Football League y los títulos logrados durante la década. En la tabla de campeones observamos que el Aston Villa y el Sunderland eran los equipos más ganadores hasta esa época. Veamos el cuadro de honor de la FA Cup y los títulos que se lograron durante la década. En la tabla de campeones observamos que el Blackburn Rovers y el Wanderers, equipo que desapareció en 1887, además del Aston Villa, eran los equipos más ganadores hasta esa época. El fútbol italiano no tenía una liga estructurada. El Campeonato Nacional de Fútbol, que se disputó entre 1898 a 1900, el Campeonato Italiano de Fútbol disputado entre 1901 y 1903, y la Prima Categoría, que son los antecesores de la Serie A y que veremos en este video, tenían un formato de copa con partidos ida y vuelta con fases eliminatorias que definían un campeón en una final. Revisemos los equipos más importantes de dichas competiciones. El club que dominó esta época fue el Genoa, quien consiguió 4 títulos, 2 subtítulos y 3 terceros lugares. Este equipo en la actualidad continúa en primera, aunque ya no es protagonista como en la época de oro que tuvo este club. El AC Milan, equipo rosonero que fue fundado en el año 1899, durante esta década cosechó sus primeros logros, al ganar en 3 ocasiones el título, además de lograr un subtítulo y 3 terceros lugares. El Pro Vercelli, un equipo poco nombrado en la actualidad debido a que está muy relegado al encontrarse en la Serie C de Italia, en esta década logró 2 títulos y seguiría siendo protagonista como lo veremos en futuros videos. La Vecchia Señora. La Juventus de Turín, al igual que el Milan, desde esta década empezaría a lograr títulos con un campeonato además de 3 subtítulos y un tercer lugar. Otros equipos destacados en Italia fueron el UCE Milanese,
el FC Torinense, el Torino FC y el Andrea Doria Genova. Veamos el cuadro de honor de la prima categoría y los títulos logrados durante esta década. En la tabla de campeones observamos que el Genova era el equipo más dominante al haber ganado la mitad de los torneos disputados hasta ese momento. En España durante esta década solo se disputó el Campeonato de España, que posteriormente sería conocido como la Copa del Rey hasta la actualidad. Este torneo se disputó bajo varios formatos de eliminación directa o liguillas. Revisemos los equipos más importantes del campeonato español. El Madrid FC, actualmente conocido como Real Madrid, fue el equipo que más dominó durante esta década, donde logró 4 títulos de manera consecutiva, récord que sería igualado tiempo después, solamente por 2 equipos. Además de esto obtuvo un subtítulo. El Athletic Club, equipo de Bilbao, fue el primer ganador del campeonato. Durante este periodo obtuvo 2 títulos además de ese y otros 2 subtítulos. Club Ciclística San Sebastián. Este fue el otro ganador de la Copa. Este equipo es el antecesor de la Real Sociedad y este título cuenta dentro de sus vitrinas. Otros equipos destacados fueron el Vizcaya, el Vigo Fútbol Club, antecesor del Celta de Vigo, y el Español de Madrid. Veamos el cuadro de honor del Campeonato de España y los títulos que se lograron durante la década. En la tabla de campeones observamos que el Real Madrid es el equipo más dominante al haber ganado la mitad de los torneos disputados hasta ese momento. Ahora vamos a ver el desarrollo del fútbol sudamericano, más precisamente el de la Argentina, la cual es la liga más antigua de toda Latinoamérica, practicándose desde 1891. Cabe aclarar que durante esta época solo se practicaba de manera amateur. Vamos a observar que estos torneos tienen equipos pocos conocidos fuera del país gaucho. Revisemos quiénes hicieron el camino del fútbol del actual campeón del mundo. El equipo de Alumni gobernó con mano de hierro el fútbol argentino, obteniendo 8 de los 10 títulos disputados en la década de 1900 a 1909, y en los 2 que no fue campeón terminó segundo, lo cual significaba un dominio total de lo que pasaba en aquella liga. Belgrano Athletic fue el único equipo que logró ganarle al Alumni, obteniendo los 2 títulos restantes de los mencionados anteriormente. Además de esto logró 3 subtítulos y un tercer lugar. Otros nombres que lograron figurar durante este periodo fueron los de Lomas Athletic con 2 subtítulos y un tercer lugar, Barracas Athletic con un subtítulo y un tercer lugar, Estudiante de Buenos Aires con un subtítulo y un tercer lugar, el glorioso River Plate con un subtítulo y Quilmes con 3 terceros lugares. Veamos el cuadro de honor de la primera división y los títulos que se obtuvieron durante esta década. En la tabla de campeones observamos que el Alumni es el equipo más importante en los primeros 20 años de vida del fútbol en la Argentina con sus 8 títulos. Otros equipos que tenían un buen palmarés durante esta época fueron Lomas Athletic con 5 títulos y Belgrano Athletic con otros 3 títulos. El segundo país en crear la liga fue Uruguay, quien la disputa desde el año 1900. El único año en que no se disputó fue en 1904 debido a la última guerra civil en Uruguay. Esta liga tiene estrecha relación con la Liga Argentina, con quien para esta época ya disputaba partidos internacionales entre sí. Revisemos los equipos más importantes en Uruguay durante esta década. El CU-RCC, quien es el antecesor del Peñarol, aunque eso está en discusión, dominó esta década con 4 títulos, además de obtener 4 subtítulos de los 9 torneos disputados en esa época. Nacional, más conocido como el Bolso, es el segundo equipo con mejor palmarés con 2 títulos, 2 subtítulos y 2 terceros lugares. Otro equipo destacado fue el Montevideo Wanderers, quien obtuvo 2 títulos, 2 subtítulos y un tercer lugar. River Plate de Uruguay, no confundir con el actual River que juega la Sudamericana, obtuvo un título y 2 terceros lugares. Otros nombres destacados son el del Albion con un subtítulo, Uruguay Athletic con 2 terceros lugares y el Deuster con 2 terceros lugares. Observemos el cuadro de honor de la primera división uruguaya y los títulos que lograron los equipos durante esa década.
En la tabla de campeones observamos que el equipo antecesor de Peñarol, CURCC, es el equipo que más dominancia tuvo con los 4 títulos obtenidos. Para finalizar vamos a revisar lo sucedido en el torneo olímpico, que aunque en las ediciones de San Luis 1900 y París 1904 ya habían disputado torneos, la representación era por parte de equipos universitarios o equipos amateurs. Fue hasta la edición de 1908 donde se disputó el primer torneo olímpico de selecciones nacionales. En este caso se contó con las selecciones absolutas. Como dato curioso, hoy en día la FIFA reconoce a los ganadores de los Juegos Olímpicos disputados entre 1908 a 1928 como campeones del mundo de manera amateur. En la edición de 1908 en Londres, Inglaterra, originalmente estaban inscritos 8 equipos, todos de nacionalidad europea. Entre ellos encontrábamos a Dinamarca, Bohemia, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos, Hungría y Francia, quien viajó con 2 equipos, aunque después del sorteo se retiraron Hungría y Bohemia. Este torneo se disputó bajo la modalidad de eliminación directa desde cuartos de final. Francia pasó automáticamente por el retiro de Bohemia y Países Bajos por el retiro de Hungría. Ambos partidos fueron declarados como 2-0. En los encuentros que se disputaron, Dinamarca goleó 9-0 a la Francia B y Gran Bretaña hizo lo mismo con Suecia por 12-1. En semifinales, Dinamarca establecía la mayor goleada en toda la historia del fútbol olímpico, además de registrar el partido con mayor cantidad de goles, ganándole 17-1 a Francia A. En la otra llave, Gran Bretaña ganó su encuentro por 4-0 frente a Países Bajos, dándole así el acceso a la final del torneo olímpico. El partido por la medalla de bronce lo disputaron entre Países Bajos y Suecia, quien accedió a este partido debido al retiro de los franceses por las goleadas recibidas en los anteriores partidos. Países Bajos obtuvo el bronce ganándole 2-0 a los suecos, mientras que en la disputa por el oro, Gran Bretaña se impuso por 2-0 frente a Dinamarca, obteniendo así el título olímpico. Y estos fueron los sucesos más importantes en el fútbol durante este tiempo, donde observamos las diferencias más notorias con el fútbol actual, donde el alma amateur reinaba en los torneos que se disputaban en esa época y durante esto vimos la expansión del fútbol por Europa y Sudamérica. Además recordamos equipos memorables que no son tan conocidos en la actualidad. Vale la pena recordar que gracias a las gestas de estos equipos el fútbol evolucionó a lo que conocemos hoy en día. Y así el fútbol moderno tenga muchos problemas que más adelante revisaremos, vale la pena mencionar que sigue siendo un deporte de masas que cambió el alma obrera por el alma consumista. No siendo más viajeros, les comparto mis redes sociales en la parte de abajo y en la descripción para que me sigan. Mi nombre es Lucas Hernández, esto fue Cómo era el mundo, nos vemos en otro video. Gracias totales.